Hola, muy buenos días a todos. Aquí estamos con la psicóloga Macarena Lores de No Eres la Única y bueno, conmigo Priscila Neira Garay de Mujer en Conexión. ¿Cómo estás, Maca? Mini tú, Pris. Da. En este capítulo vamos a desmentir los mitos sobre los trastornos de la conducta alimentaria. Yo creo que es un tema súper interesante porque es un tema muy tabú y bueno, muchas pacientes me dicen que no hay muchas fuentes de información y la gente no habla mucho sobre esto y hay muchos mitos y creencias urbanas, por así decirlo, de estos trastornos. Así que yo creo que les va a servir a mucha gente escuchar estos mitos y por qué son mitos también. Uno de los primeros mitos son que los trastornos de la conducta alimentaria no se curan y como que son de por vida. Y la verdad es que no es así. En general, en algunos casos las personas obviamente pueden quedar con distorsión de imagen corporal, pero muy pequeñas, pero cuando hay un tratamiento especializado, ¿cierto? Con psiquiatra, con psicólogo, con nutriólogos, con nutricionista, eh, es el trastorno de la conducta alimentaria se cura, ¿cierto, Maca? Sí, sí, finalmente, claro, lo que va pasando es que en el proceso de recuperación, siempre decimos que es normal tener recaídas, ¿cierto? Ujú. Y lo que va pasando es que las recaídas se van espaciando en el tiempo, van a ser cada vez menores y quizás después cuando ya no hay recaída, quizás, no sé, se comen algo y de repente pasa por, y digamos, un pensamiento que viene así como, oh, no, no sé, no comas esto, que te va a engordar, pero ya las personas ya tienen las herramientas para poder sobrellevar esos pensamientos, entonces como de cierta manera el pensamiento lo contraatacan, se podría decir, lo contraargumentan y no le hacen caso y se va, ¿cierto? Pero de cierta manera la persona puede estar 100% recuperada, pero sí es verdad que en situaciones, por ejemplo, que pueden ser más estresantes o momentos más atillantes, pueden venir estos pensamientos, pero ellos ya saben cómo manejarlo y el pensamiento no lleva a la acción, o sea, ya no hay restricción, ya no hay vómito, etcétera. Exactamente. Y es súper complejo entenderlo así porque, a ver, yo creo que hay un talón, es el talón de Aquiles de una paciente que pasa por un trastorno de la conducta alimentaria. ¿A qué me refiero con esto? Es que, por ejemplo, si una paciente está, no sé, va a dar su examen de grado, lo más probable es que le lleguen estos pensamientos porque se pone más ansiosa y puede que le lleguen estos pensamientos y tienda a quizás a irse por ahí, pero después ella dice, no, porque tengo las herramientas para poder comer bien, para poder sentirme bien, ¿no? Y no pasar por lo mismo. Exacto. Bueno, y otro mito también es que los trastornos alimentarios solo se dan en mujeres. Y, Ujú. y yo puedo entender de dónde sale este mito, porque de hecho nosotras inconscientemente cuando hablamos de trastornos de la conducta alimentaria y pacientes hablamos de mujeres muchas veces. Y esto es porque los TCA son más frecuentes en mujeres que en hombres, pero a los hombres aún así les puede pasar que tienen un trastorno de la conducta alimentaria. Solo como pasa en su mayoría mujeres, uno tiende a hablar de pacientes mujeres, pero en verdad hay pacientes hombres. Solo que yo creo que también pasa un poco, o por lo menos mi experiencia teniendo pacientes hombres con trastorno alimentario, trastorno de la conducta alimentaria, es que en general son más trastornos por atracón y bueno, también en la minoría quizás como pacientes restrictivos o bulímicos. Y yo creo que también debe pasar un fenómeno que finalmente por este estigma de que los hombres no tienen trastornos de la conducta alimentaria, a ellos también les debe costar más consultar. Entonces, finalmente es más común que llegue una paciente mujer a que llegue un paciente hombre, pero eso no significa que los pacientes hombres no tengan un trastorno de la conducta alimentaria. Y también en mi experiencia y con todo lo que, bueno, hemos estudiado, me he dado cuenta que, o sea, está estudiado científicamente que la población LGTBI más tiene un mayor diagnóstico en trastornos de la conducta alimentaria. Por ejemplo, en pacientes que son homosexuales, trans, se da mucho en este caso la anorexia o también en otras ocasiones se van por la vigorexia y pasan como por etapas. Es como que primero el paciente se ve
muy, muy delgado, comienza a hacer deporte, siente una insatisfacción en ese momento por su cuerpo y luego vuelve a restringir. Y eso también pasa. Y también, como tú decías, Maca, los atracones también en los hombres igual está normalizado. Ujú. Se da mucho y se habla poco del tema. Y por otro lado, otro de los mitos es que los trastornos de la conducta alimentaria se da por vanidad, para poder ser modelo, para ser como más linda o simplemente para llamar la atención. Y la verdad es que esto es un mito porque detrás de los trastornos de la conducta alimentaria también hay un origen. Muchas veces hay problemas de autoestima, ¿no? También hay problemas relacionados, puede ser abusos, traumas, ¿cierto? Problemas familiares, tranqui. Y como finalmente como que los TCA, no son una respuesta de vanidad o de querer ser modelo, porque, bueno, también me pasaba, por ejemplo, con familiares al hablar de esto, es que dicen como, eh, que las personas solamente que son muy superficiales y quieren ser delgadas. Y claro, finalmente, como hemos hablado en otros capítulos, también no es como solamente el hecho de querer ser delgadas, es la sensación de control que produce la regulación emocional que tiene el restringir o el vomitar, ¿cierto? El querer ser delgada es la punta del iceberg, finalmente. Y claro, bueno, otro mito que pasa mucho también es como esta creencia que los atracones que pasan en la bulimia y el trastorno por atracón son un problema de fuerza de voluntad, ¿cierto? Como finalmente, como claro, una persona que está comiendo mucho y le dicen, bueno, o sea, deja de comer, no tienes fuerza de voluntad y por eso te pasa que empiezas a comer y te cuesta parar, ¿cierto? Pero Ujú. finalmente cuando estos son trastornos y por ende se caracterizan por una incapacidad de la persona para controlar la ingesta de alimentos, es un trastorno que bueno, que lo comentamos en otros capítulos, ¿cierto? Que tienen que su razón también cerebral y empiezan también por, o sea, perdón, y tienen una función también. Muchas veces como lo trastorno por atracón viene como respuesta, claro, como lo dije anteriormente, como una forma para regularse emocionalmente, ¿cierto? Entonces, por más fuerza de voluntad, porque claro, o sea, créanme que finalmente las personas que tienen atracones no quieren atracones. O sea, es lo menos que quieren. Entonces, por más que ellos no quieran tener, hay una fuerza mayor que es un poco la función que cumple el atracón en ellas que hace que tengan este atracón. De hecho, por eso viene con tanta culpabilidad después, como no voy a tener como no voy a tener la fuerza de voluntad para pararlo. Pero es una fuerza mayor porque de cierta manera el atracón viene a regular las emociones, el atracón viene no sé, que sea un momento de descanso, tiene distintas funciones. Entonces, mucho más allá de la fuerza de voluntad. Sí, Maca, va mucho más allá de eso y además depende de la persona. Todas las personas somos capaces de, por ejemplo, de dejar de comer y restringir y poder controlar la alimentación de esa manera. Entonces, es súper complejo porque existe también una comparación muchas veces y un cuestionamiento, como tú dices, ¿por qué no puedo dejar de comer? Pero también es porque hay una restricción alimentaria y la persona o la paciente o el paciente, como lo hablamos Mm, anteriormente, se acostumbra a comer de una determinada manera, restringir por horas, esto mismo de las 3 comidas al día, el desayuno, almuerzo y cena. No todas las personas son capaces de comer esas 3 comidas al día. Quizás esa persona también necesita más a nivel biológico. Entonces es importante también entender que cada cuerpo es totalmente diferente al otro y cada mente es diferente a la otra. Otro de los mitos es que los vómitos y laxantes ayudan a la pérdida de peso. Y esto es falso. ¿Por qué es falso? Porque primero que todo voy a hablar de los laxantes. Los laxantes son medicamentos que producen un aumento del ritmo intestinal, ¿cierto? Y obviamente uno va más al baño. Pero su abuso provoca una pérdida de agua y minerales.
pero no se pierden los nutrientes. Por lo general, pues ya a los 10 minutos, el 75% de los nutrientes ya están absorbidos en nuestro cuerpo, por lo que no hay un efecto en la pérdida de peso. Y además que el uso continuo de estos medicamentos puede generar daños a nivel del intestino, de su regulación, de la flora intestinal, ¿cierto? Muchas veces estas pacientes suelen tener mucho estreñimiento porque dejan de consumir laxantes, ¿cierto? Y entonces eso es como súper importante. Y además lo que hemos hablado, los vómitos también ayudan a bajar de peso por lo mismo, porque al final el 75% de los nutrientes ya a los 10 minutos ya está totalmente absorbido y lo que se pierde eh, 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 otros minerales que al final Claro. perjudican. Dijiste los vómitos ayudan a bajar de peso, ¿te referías que no ayudan? Ah, dije eso. Sí, tranqui, yo te o sea, claro, pero sí, pero quizás lo dijiste distinto, pero ¿te refieres a que los vómitos no ayudan a bajar de peso? Ah, exactamente. Los vómitos no ayudan a bajar de peso, no, para nada. Por eso decía, porque al final se absorbe ya todo lo, digamos, los nutrientes y lo único que se bota son minerales, que al final a lo que me refiero es que no ayuda. No ayuda Claro, porque botando minerales y que al final sirven al cuerpo. claro. Sí, yo creo que finalmente eso es algo importante que las pacientes lo sepan porque de cierta manera, claro, creen que los vómitos los van a hacer bajar de peso, pero también se produce esto de un poco que después del vómito también da hambre y que los minerales, digamos, ya se absorbieron. Y entonces hay personas que comen y vomitan, no sé, 3 horas después. Digamos, está ahí vomitando agua, finalmente. No funciona. Y bueno, otro mito que ya lo hemos conversado en otros capítulos del podcast, pero creo que es muy importante de destacar, esto de la creencia de que siempre que alguien sufre un trastorno alimentario debe estar muy delgado. Digamos que las personas que tienen un trastorno alimentario son delgadas. Y esto no es verdad porque de cierta manera el trastorno alimentario se puede presentar en todo tipo de cuerpo y también pensando cuando hay restricción, porque claro, uno dice ya, bueno, no sé, pues, si tiene trastorno por atracón, tiene sentido que no sea delgado, pero también hay personas que restringen y claro, y no tienen el cuerpo de quizá, claro, si uno dice ya, no sé, trastorno de la conducta alimentaria, se imagina un tipo de cuerpo, ¿cierto? Pero a pesar de restringir, puede que no tengan ese tipo de cuerpo. De hecho, muchas veces las pacientes que se notan físicamente, digamos, que tienen un trastorno alimentario, por la delgadez, es porque ya están, digamos, en unas etapas más de más gravedad, ¿cierto? Pero sí, yo creo que en general la mayoría de las pacientes tú las ves por afuera y no se nota, entre comillas, un trastorno de la conducta alimentaria. Y lo otro que iba a decir es una diferencia que quizás mucha gente ya no está tan de acuerdo con esto de la anorexia, primero como un diagnóstico, por otro lado está el diagnóstico de la anorexia típica, Ujú. que la anorexia, por lo general, el peso es más bajo de lo normal. Sin embargo, la anorexia típica no es necesario eso. Restringe y su peso, obviamente, está más bajo de su normalidad. ¿A qué me refiero con esto? Que ella toda la vida podría haber tenido un peso y está más delgada de lo normal, pero no llega a este peso como bajo que está descrito en el DCM-5, que está descrito en los trastornos psiquiátricos, en el libro de los trastornos psiquiátricos. Entonces, eso también es súper complejo, Mm. porque no sabemos quién puede tener un trastorno de alimentación, no lo sabemos. Entonces, por eso también se habla mucho de que hay que tener cuidado con lo que se habla del cuerpo de otros delante de las personas y también como esto de, hoy que estás delgada, estás linda, obviamente va a generar esta sensación de que la persona tiene que seguir en este ritmo de restringir, por ejemplo, o seguir vomitando, porque la mayoría de los pacientes no saben que el vómito, que los laxantes no hacen bajar de peso. Claro, claro. Iba a decir algo. No, nada más. Ya. Otro mito que creo que también en algún momento lo mencionamos es pensar que los padres, y en particular las madres, son responsables de que su hija o su hija tenga un trastorno de la conducta alimentaria. Y esto es un mito, ¿por qué? Porque como dijimos en el primer capítulo, finalmente los trastornos de la conducta alimentaria se producen por causas multifactoriales. Esto quiere decir que hay varios factores que influyen
en que se produzca un trastorno de la conducta alimentaria, ¿cierto? Y claro, uno de estos factores son los factores biológicos. Entonces, de cierta manera, si es que una paciente tiene un familiar con un trastorno de la conducta alimentaria, sí puede significar que el riesgo de tener un trastorno de la conducta alimentaria aumente, pero no es por sí solo, ¿cierto? No solamente por tener antecedentes biológicos significa que uno sí o sí va a tener un trastorno alimentario. Y por otra parte, no por tener, no sé, problemas, digamos, emocionales o de vínculo con la madre. Por ejemplo, no sé, madres ausentes, ambivalentes, o madres que comentan mucho de la comida. Me hicieron hacer dieta cuando me hizo hacer dieta cuando chica, muchas veces, que siempre me ha criticado el cuerpo. Claro, eso por sí solo tampoco explica un trastorno de la conducta alimentaria, pero sí es un factor más. O sea, se tiene que sumar con otros factores como para decir como, claro, fueron todos los factores que hizo que la persona tuviese un trastorno de la conducta alimentaria. Lo primero, Maca, es cierto, que nos enseñan es que los trastornos de la conducta alimentaria son multifactoriales y también se dan como por un factor gatillante, que puede ser cualquier otra cosa, algún comentario o algo que le pasa a ella internamente, ¿no? Pero como tú dices, es un factor más. Claro, yo tengo muchos pacientes que claro, que me dicen que tuvieron problemas con su mamá en la infancia, o esto de que le hacían hacer dieta, cierto, mamás como ambivalentes, poco contenedoras, pero también hay muchos otros pacientes que tienen muy buena relación con las mamás en general. Yo creo que todas las mamás y hijos pelean en algún momento, ¿cierto? Pero generan una relación con un apego seguro, súper cercana. Entonces, y también con los papás. Entonces, digamos que no hay como solamente un tipo, digamos, de papá o de mamá que pueda tener una persona con un trastorno de la conducta alimentaria. Es muy variado. Sí, es súper variado y también, por ejemplo, muchas pacientes que yo tengo, lo que tú dices, Maca, tienen como esta sensación de un apego muy ansioso, ¿no? Y son muchas veces mamás o padres más aprensivos. Ujú. Entonces varía mucho y lo más importante es la educación, psicoeducar a los padres, que eso lo vamos a ver en otro capítulo, pero es poder trabajar con ellos, integrarlos también a la terapia. La otra vez estaba hablando con una mamá de otra psicóloga y ella decía que nunca la llamaron para Mm. trabajar con ella, porque también, o sea, ella es la que paga el tratamiento y creo que es súper importante que puedan estar presentes los padres, sobre todo cuando son niños o niñas más adolescentes. Claro. Claro, y más allá de que solamente sean los que pagan, son los que están ahí Exacto. constantemente con las pacientes, ven Ujú. si comen, si no comen, si comen en exceso, son las que las conocen mejor que uno, entonces tienen más información también para darnos, tienen más hipótesis de qué le puede pasar. Los familiares son una muy buena herramienta para uno, de cierta manera, para entender mejor el caso, y también son una buena forma de intervención porque ellos pueden intervenir con la paciente el día a día, en cambio uno la ve una hora a la semana, digo. Otro mito puede ser que se cree que las personas que tienen estos trastornos quieren estar enfermos. Quieren estar enfermos, quieren morirse o no quieren crecer. Entonces, bueno, ahí son tres cosas, ¿cierto? Primero hay que quieren estar enfermos. La persona nunca, de cierta manera, la persona siempre quiere estar bien. Pero claro, yo creo que la confusión es que los trastornos, estas personas que tienen este trastorno tienen esta ambivalencia de que muchas veces no se quieren recuperar pero por el beneficio de cierta manera que tiene la enfermedad. Pero claro, de cierta manera, o si uno le pregunta, ellas sí se quieren sentir bien, quieren estar bien, pero no lo pueden dejar porque porque sienten que si dejan el control, su vida se descontrola, sus emociones se descontrolan, ¿cierto? Entonces, no es que quieran estar enfermas, ellas quieren estar bien, pero les cuesta mucho decidir que quieren salir de esta enfermedad por todo el beneficio que les involucra, ¿cierto? Lo que te voy a decir, Maca, es que ahí hay que enfocarse mucho en los contras de la enfermedad, ¿no? Que no te beneficie la enfermedad. Por ejemplo, pacientes que están, lo hablamos una vez, pacientes que están en el colegio, pacientes que están en la universidad, que su rendimiento académico no es bueno porque tienen un trastorno de la conducta alimentaria y
hay problemas relacionados a la memoria, a la desconcentración. Entonces, enfocarse como en los contras ayuda mucho a también ir batallando contra la enfermedad. Claro, como que de cierta manera que encuentren el sentido de recuperarse, viendo las Exactamente, contras. porque la ganancia secundaria, como tú decías, o el beneficio, a nosotros nos enseñaron como la ganancia secundaria, pero Ajá, es el beneficio de la enfermedad. em, Muchas veces no ayuda y va a estar presente dentro del tratamiento, pero lo importante es batallar contra eso también. claro, Otro de los mitos que son importantes es que los trastornos de la conducta alimentaria es simplemente una forma de llamar la atención y una forma de rebeldía propias de la adolescencia. Y uno, como porque es propias de la adolescencia, no solamente se da en personas que son adolescentes. Se puede dar desde muy chicos en la niñez, todo como en relacionados con el ARFID. También se da mucho en mujeres adultas. Mm, Yo me especializo y mi foco terapéutico va relacionado a mujeres adultas. Yo tengo pacientes de 40 años, 38 años que tienen un trastorno de la alimentaria. Y no solamente es una forma de llamar la atención, es lo que hemos hablado antes, o sea, son factores multifactoriales que como que hablan entre sí y se genera este trastorno de alimentación. Entonces, no es solo eso. claro. Pero creo que, claro, igual es importante decir que en esto de entender como la función que tiene la persona del trastorno de la conducta alimentaria, sí a veces en algunas ocasiones pasa que el trastorno viene como una forma para, de cierta manera, se produce en la persona porque esta persona quiere que las otras personas, como su papá o su pareja, qué sé yo, vean que están mal. Entonces, o oye, mi papá o mi mamá no me ve durante el día, no me dice cómo está, cómo estoy, no me pregunta cómo estoy, no está pendiente de mí. Entonces, de cierta manera, si es que estoy enferma, los acerco a mí. Se acercan a mí, están más pendientes, ¿cierto? Generalmente empiezan a ver más si comen, si no comen, le hacen el almuerzo. Entonces, no es que ellos decidan, oye, voy a estar enferma para llamar la atención de mi papá. No, no es que lo decidan, pero de cierta manera, de una manera inconsciente, quieren quieren que su entorno quieren acercar a su entorno y que puedan verla a ella o a él como con lo que le está pasando y verlo ver finalmente como validarla, de cierta manera. Es visibilizar el problema al final, ¿no? Es sentirse visible para un otro. Claro, Ujú. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas pacientes se sienten poco visibles, quizás su opinión no es tomada en cuenta y eso las hace sentir muchas veces eh, con una mayor baja autoestima. claro. Y bueno, otro mito que puede ser que también sea muy común es que se cree que es algo que se supera con la edad y que es una fase pasajera. Bueno, eso me hizo sonar como un poco de la homofobia que dice, no, es una etapa. Claro, finalmente si no hay tratamiento, si esto no se trata y no se ve como un problema, y es claro, como dijo la Prisi, tenemos muchas pacientes que llevan años, muchos años, 10 15 años con un trastorno de la conducta alimentaria que muchas veces, claro, no se mantiene igual. Una, por ejemplo, muchas veces pasan de una restricción a una bulimia o pasan algunos meses o algunos años semi mejor y después vuelven a recaer. O sea, finalmente, si es que esto no se trata, es muy común que siga pasando. Pero muchas veces de otra forma. A veces pasa que los trastornos están como que la gente piensa que está recuperada, pero realmente no lo está. Y me ha pasado, por ejemplo, personas que tienen bulimia y dicen, no, yo estuve, no sé, 3 años recuperada. Pero se refieren a que no vomitaron. Pero estuvieron, por ejemplo, 3 años restringiendo. No comían cosas que digamos que ellos pensaban que eran prohibidas, que se restringían de ir a eventos sociales porque iba a haber comida. Entonces, es un ejemplo, pero puede pasar muchas veces o no, yo ya no soy restrictiva, pero abuso, por ejemplo, del ejercicio y no lo flexibilizo. Entonces,
de cierta manera, claro, puede ser que uno piense que ya está superado, pero finalmente se manifiesta de otras formas y no de la misma manera, si no está bien tratado. Exactamente, al final una anorexia puede pasar a una bulimia o una bulimia puede pasar a un trastorno por atracón y así. Entonces, muchas veces cuando no hay un tratamiento, y sobre todo las pacientes adultas, no se acercan, ¿no?, a pedir ayuda. Mm, No van a pedir ayuda, pasan mucho tiempo así. Incluso, no sé, eh, empiezan un trastorno de alimentación a los 14 años y a los 40 años recién llegan a consultar, pero también llegan a consultar, y esto me ha pasado mucho, me dicen, es que yo no quiero seguir, por ejemplo, vomitando, porque ya no tengo edad para vomitar. mm. Ujú. Entonces hay un estigma, pero también está esa como capacidad de darse cuenta de que es algo que les causa mucho daño a ellas. Claro, como que de cierta manera sienten que el vómito se asocia como con la adolescencia de alguna manera, o es como, putz, han pasado tantos años y yo sigo pegada con esto. Quieren cambiar. Otro mito de los trastornos de alimentación es que la persona se cura totalmente después de un periodo de ingreso y tratamiento hospitalario. Este es un mito porque incluso puede ser hasta todo lo contrario. Puede ser que muchas veces la paciente salga peor, ¿no? Sí, pero es verdad. Pero yo creo que lo Ujú. importante es como entender, porque a veces me ha pasado que, claro, hay pacientes que necesitan ser hospitalizadas y me dicen, pero yo no quiero porque no creo que esto me vaya a solucionar los problemas, que sea milagroso. Y yo siempre trato de explicar, la hospitalización es para tratar la urgencia, no es para que tú te recuperes del trastorno de la conducta alimentaria, o por lo menos en Chile, ¿cierto? En España es distinto, pero en Chile, digamos, tú estás, por ejemplo, bajo peso, entonces la hospitalización, el propósito es sacarte del riesgo que tiene el bajo peso, o sea, subir de peso, y estar en una estabilización. Al igual que, por ejemplo, si uno tiene ideación suicida, el objetivo de la hospitalización es que tú no te hagas daño, no te hagas daño, y por eso estés, digamos, en cuatro paredes, y que de cierta manera la ideación suicida baje, pero muy probablemente no se va a ir al 100%, solamente te sacas como del periodo de riesgo, se podría decir. Pero es para manejar la urgencia, es como ir a urgencia. El problema no, si yo tengo migraña por urgencia me la sacan, pero otro día puede que me siga teniendo migraña, entonces necesito algo como un tratamiento más permanente, ¿cierto? Es solamente para tratar los síntomas del momento, digamos, de sacarte de la urgencia. Y por eso también no sirve para todas las pacientes, ¿no? Sirve para un tipo de pacientes, como tú decías, Maca, pacientes que están más graves, que realmente tienen los ritmos cardíacos alterados, tienen arritmias, bradicardia, todo lo contrario, como taquicardia, ¿no? O también la presión arterial baja, ¿cierto? Mm. Entonces depende mucho de la paciente y también lo otro, el tema de la red de apoyo. Muchas veces hay pacientes que no están tan graves, pero cuando no tienen red de apoyo necesitan la hospitalización para poder estabilizarse. Claro. Claro, y de Ujú. cierta manera, bueno, en España los criterios de hospitalización son distintos y la hospitalización es más larga. Y por ejemplo, muchas pacientes que nosotros vemos, digamos, de manera ambulatoria, en España estarían hospitalizadas. Por ejemplo, pacientes que no están pudiendo cumplir las pautas nutricionales en la casa, o están teniendo síntomas purgativos o restricción, digamos. Cuando se intenta un par de meses ambulatoriamente y no funciona, en España te hospitalizan. Acá en Chile no es tan así, porque yo creo que tenemos los recursos, menos recursos, y es mucho, la hospitalización es mucho más difícil, y es difícil de conseguir un cupo si eres de FONASA y carísimo si eres de ISAPRE. Por eso a veces está la hospitalización en casa. Claro, muchas veces tenemos que recurrir a eso, que finalmente, ¿qué es la hospitalización escasa? Es, claro, no salir muchas veces, o sea, se puede salir, pero es estar en la casa en todas las comidas, en los tiempos de comidas, ¿cierto? Y tomar distintas medidas como para no tener conductas purgativas y finalmente estar al cuidado como al 100% de un familiar o una persona que te pueda cuidar. En Chile igual estamos al debe con centros especialistas en
hospitalización en relación a los trastornos de alimentación. Como acá en Chile no hay. Mm, sí. Bueno, hay algunos, pero son más de hospitalización diurna, como Sí, pues. hospitales de día. Ujú. Em, bueno, otro Yo creo, mito, último mito, ¿qué me iba a decir? sí, no te iba a decir como, puede ser que el hospital, ¿qué me te va a decir? Iba a decir, tiene que ver exclusivamente con la alimentación, pero hay otro más Ah, interesante, ya, no ese, que es lo mismo al final, ¿no? Ahí, ahí como lo sí. mismo. Di ese, está súper. O quizás es más repetitivo. Sí, yo encuentro que es repetitivo. Yo el que diría que el equipo de tratamiento pueden curar todos los casos, Ah, porque no no lo es vi así. ese. ¿Dónde no lo vi? Ya. Hay que está ahí. Si quieres El te lo... equipo de tratamiento, pues, más que el hospital. Ya. Ujú. Otro mito es que el equipo de tratamiento pueden curar todos los casos. En general, por lo menos acá en Chile, trabajamos con equipos, no sé, por lo menos yo trabajo con una nutricionista o una nutrióloga y también con un psiquiatra en específico. Entonces, hacemos equipo. Pero muchas veces pasa de que eh, no necesariamente el equipo va a poder apoyar a esa persona porque puede que no se lleve bien quizás con uno, ¿cierto? Del, hay un impasse, como, ay, me confundí entera, mejor dilo todo. Y si lo decís tú mejor, que me confundí Es que no sé a qué entera. punta tanto el mito, ese mito del Sí, equipo de mejor terapia. no le digamos entonces. Ya. Yo creo que ¿Y nos va a quedar como qué treinta y hace? cinco minutos. Sí, yo creo que está súper bien, Sí, ¿o no? Ya, entonces, sí, ¿cómo terminamos? ya. Em, bueno, y esos eran algunos de los mitos que son más comunes, yo creo, de los trastornos de la conducta alimentaria, ¿cierto, Prisi? Y si se les ocurre algún otro o tienen, digamos, creencias de los TCA que quieran saber si son verdad o no, también lo pueden dejar en los comentarios, vernos en Instagram, para saber, digamos, saber si es cierto o no, Ujú. o es o no un mito. Sí, porque estos son algunos de los mitos, no son todos los mitos, estos son los principales. Y cualquier duda y consulta nos pueden hablar. Nosotras feliz de recibir cualquier duda o también sugerencia. Sí, súper. Bueno, muchas gracias por escuchar los dos, por el podcast que estés escuchando, ¿cierto? Y nos vemos en un nuevo capítulo. Chao, Maca. Chao a todos. Chao. Hasta luego.